Muy buenas, hoy os voy a hablar sobre el ego, ¿no? Sobre qué es el ego. Pero para aligerar la explicación es posible que en ocasiones utilice solamente un género, el masculino o el femenino, aunque como es lógico, todo lo que diga implica por igual a mujeres y hombres, ¿no? El ego, en latín, significa yo, un yo que vamos construyendo desde nuestra infancia, como una identidad imaginaria, inventada, una máscara con la que nos identificamos hasta el punto que no reconocemos nuestra propia piel, ¿no? Y creemos que somos esa máscara, un yo falso que se llama ego y que con el tiempo será la causa de algunos conflictos personales. Podría decirse que el ego es una construcción, una programación como defensa ante la vida, para poder sobrevivir en este mundo. Porque desde que nacemos hemos estado aprendiendo diferentes mecanismos de adaptación y mecanismos de defensa. Desde niños ansiamos y necesitamos ser vistos, valorados, aceptados, aprobados y sobre todo queridos por nuestros padres en una primera instancia. Y cuando vamos creciendo, ¿no?, al aumentar nuestro círculo social, por los demás también. En algún momento de nuestra infancia empezamos a interpretar un papel, ¿no?, para que nos vean, para que nos acepten, valoren, para que nos quieran, ¿no? Aprendemos que mostrando determinada actitud conseguimos determinadas cosas. Por eso, pues empezamos a ponernos una máscara, ¿no? Y el ego empieza a forjarse. Con el paso del tiempo, estas máscaras se van fortaleciendo y se quedan fijadas en nuestro interior y las confundimos con nuestro verdadero ser. Habrá niños o niñas que para conseguir esa atención y cariño, pues empiezan a mostrarse pues controlados, haciendo lo que se debe hacer, portándose bien o como los padres dicen, cumpliendo con sus obligaciones y tareas. Otros niños y niñas pues siendo alegres, sentimentales, estando casi siempre en contacto o acompañados, llamando la atención, haciéndose notar. Otros pues destacando de alguna forma, ¿no? Teniendo facilidad para casi todo, siendo brillantes, el héroe o el capitán del equipo. Otros siendo muy sensibles, tiernos, apartándose del grupo, sintiéndose que no son iguales a los demás. Si yo me aparto de la manada y todas las ovejas son blancas, pero yo me pinto pues de color negro, así consigo la atención del observador y quizás también su cariño, ¿no? Otros niños o niñas pues siendo curiosos, retraídos, callados, reservados, entreteniéndose en soledad. Otros siendo nerviosos, dependientes, miedosos, tímidos, obedientes. Otros niños o niñas pues con la sonrisa, ¿no?, con la actividad, siendo inquietos, traviesos, payasetes. Otros siendo intensos, enérgicos, directos, expresivos, decidiendo a qué jugar y cuáles son las reglas, ¿no? Y otros niños o niñas pues siendo generosos, tranquilos, distraídos, disfrutones, acomodándose o amoldándose a las cosas. Freud introdujo en psicología el término el yo para referirse a la parte de la personalidad que arbitra entre los deseos e impulsos del ello y el juez del superyo. El ello, o id también se le llama, es esa parte instintiva de la personalidad que funciona por el principio de placer, pidiendo o demandando que se satisfaga de inmediato y alberga todos los impulsos biológicos, deseos y fantasías. Por eso odia la frustración. La mayor demostración del ello son los bebés o niños de poca edad, ¿no? Pues desde que nacen buscan satisfacer sus deseos inmediatamente. Al nacer,
El niño o la niña es todo ello. Sus necesidades de alimentación, higiene, sueño y contacto deben satisfacerse inmediatamente, porque no posee la capacidad de espera, no puede discriminar entre sí mismo y los demás, tampoco el tiempo, el momento, si su mamá o su papá están ocupados. Freud diferenció entre pulsiones de vida, el impulso para satisfacer el hambre, la sed o la sexualidad, y pulsiones de muerte, impulsos de tendencia agresiva y destructiva. Para el ello no existe ni lo bueno ni lo malo, pues pertenece al inconsciente. Por ejemplo, cuando estamos dormidos y soñamos, el ello se despierta y es totalmente libre para actuar. El superyo es un juez interior que funciona por el principio del deber y está basado en nuestra moral, valores, normas, creencias y reglas internas. Es un juez que nos evalúa y culpa, e incluso castiga, ojo, si no le hacemos caso. Es una especie de conciencia ante el ello. Y empieza a formarse a partir de los 3 años y en una primera instancia representa la autoridad de los padres introyectada, es decir, aprendida y absorbida en nuestro interior. Aunque después, con el tiempo, pues también por parte de la cultura, pues este círculo de influencia se agranda, ¿no?, cuando vamos creciendo y tenemos más contactos sociales. El superyo tiene capacidad para la autoevaluación, crítica y reproche. Es donde se forman nuestros ideales y es la base para la autoestima. Luego estaría el yo. Es la parte que se relaciona de manera más directa con la realidad. Una realidad que, por otra parte, es también subjetiva para cada persona, pues dependiendo de cómo sea nuestra personalidad, así percibiremos el mundo de una forma u otra. Por lo tanto, el mundo es como nosotros o nosotras lo percibimos, ¿no? El yo empieza a formarse en cuanto el ello comienza a tener contacto con el exterior para satisfacerse, ¿no? El yo engloba la parte inconsciente, mecanismos de defensa y automatismos, y conscientes, los procesos cognitivos o intelectuales. El yo actúa como intermediario, ¿no?, o mediador entre el conflicto, o más bien tira y afloja, entre el ello y el superyo. El yo decide qué y cómo satisfacer del ello de una manera razonable o aceptable para el superyo o juez interior. Además, usa diversos mecanismos de defensa para impedir que los impulsos del ello, inaceptables para el superyo, alcancen la consciencia. Poco a poco hemos ido aprendiendo a interactuar con nuestros padres para conseguir así las cosas que íbamos necesitando. Por ejemplo, si sonrío, me halagan y me dan caricias, ¿no? Si lloro, pues me dan comida o me cambian el pañal. Si grito, pues me prestan atención. Y así se van creando poco a poco aprendizajes adaptativos que modifican nuestra esencia, que modifican quién éramos o somos en realidad. Los niños van orientando su conducta, ¿no?, según se les indican o instruyen los adultos, los padres, la escuela, quienes les van dando premios o castigos emocionales según respondan o no a las normas e indicaciones. Así es como comienza a forjarse el superyo, ¿no? El ideal del yo es donde se encuentran todas las conductas que los padres y la sociedad premian. Cuando estos aprendizajes se realizan en contextos adversos o no placenteros, pues se pueden producir heridas emocionales en nuestro interior que se acompañan después de las defensas del yo. Construimos estas defensas para evitar y alejarnos de esos ambientes, situaciones o emociones que vivimos como desagradables, ¿no?, sean reales o no, poniendo en funcionamiento de forma inconsciente y automática conductas generalizadas hacia todo lo que nos rodea. Al establecer estos mecanismos de defensa frente a todo, al final, con el tiempo, se vuelven ineficaces, no dejándonos ser nosotros mismos,
generando además conflictos internos y externos, porque cuando nos relacionamos con las personas de nuestro entorno, normalmente acaban reproduciéndose una y otra vez los mismos tipos de conflictos. Siempre tropezamos en las mismas piedras, todas ellas puestas en el camino por nuestros egos, porque revivimos situaciones y aprendizajes de nuestro pasado, ¿no? Haciendo así que se activen mecanismos automáticamente. Estos comportamientos y creencias dirigidas por el ego no son la causa del sufrimiento, sino que son la expoleta que activa un dolor antiguo, una herida abierta que no cicatrizó, un conflicto no resuelto que ya estaba ahí. Acabamos repitiendo comportamientos una y otra vez, justificándolos siempre desde nuestro ego, vendiéndonos una historia o justificación que hemos comprado sin darnos cuenta. Quien más apegado esté a su historia egoica, más sufrirá por ser incapaz de ver y vivir la vida de otra manera. El ego quiere tener el poder porque en lo más profundo de su ser hay miedo y necesita protegerse de su verdadero sentimiento de carencia, vacío y dolor, creando así esa identidad falsa como defensa o adaptación. Este ego siempre intenta llevar el control de nuestra vida, además de sobrevivir a toda costa. Cuanto más amenazado se sienta el ego, más se defenderá. Por eso, para poder cambiarlo, hay que pasar antes por un desierto que nos afligirá. El cambio no será ni rápido ni sencillo, pues el ego se defenderá como gato panza arriba, ¿no? Cuanto más amenazado esté su existencia, dominio y control dentro de tu vida, más se defenderá. Por eso, el juego preferido del ego es tratar de cambiar a los demás, sin esforzarse por cambiar uno mismo o misma, ¿no? Intenta que todos sean como nuestro ego dicta. Por eso se dice egocéntrico. Y así conseguir sobrevivir en nuestro interior. ¿Cómo desprenderse de una identidad forjada a lo largo de toda una vida? Pues en el fondo es como una pequeña muerte, al menos figurada, ¿no? Y no es fácil, pero merece la pena. Pues no tendremos la necesidad de discutir, manipular, competir, agredir, criticar, dudar, evadir, juzgar, eligiendo la paz interior antes que nada. Esto nos servirá para encontrar una nueva vida libre de apegos y aversiones y, por tanto, más feliz y completa. Ha sido un placer estar este ratito con vosotros y vosotras. Espero haberos podido ayudar. Os envío un fuerte abrazo.